NTN Televisión, lo que tienes que ver. Bohemia de París, alegre, loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí, y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. La bohemia, la bohemia, era el amor, felicidad. La bohemia, era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café, feliz nos reunía. Muy bien. Buenos días, tengan todos bienvenidos a esta jornada del día de hoy, lunes. Estamos a primero ya, ¿verdad? Del mes de octubre, comienza el mes número 10 del año. ¿Y por qué comenzamos con esa canción? Bueno, porque en la madrugada de hoy falleció ese gran artista francés, Charles Aznavour, conocido por acá también, por Latinoamérica. Creo que es el último gran artista francés de esa generación, tenía 94 años, falleció en la madrugada de hoy. Charles Aznavour, que vino varias veces a la República Dominicana, en una de ellas yo estuve conversando con él durante más de 40 minutos. Obviamente los primeros 5 minutos fue un saludo y 5 minutos en francés, y se me acabó el francés. Seguimos hablando entonces con un traductor, porque mi francés para ese tiempo no daba para tanto. 5 minutos fueron demasiado. Charles Aznavour, esa canción, La Bohemia, está dentro de las 10 canciones más importantes de ese artista. Para mí es la más importante, y muchos consideran que esa canción, que no fue de él, sino fue de Robert Pernet, de un compositor francés de su época, se considera esa canción como una de las más importantes de la historiografía francesa, más bien de la discografía francesa. Charles Aznavour, La Bohemia, Buen Aniversario, La Mamá, La Juventud, bueno, toda una serie de canciones que fueron grabadas en español, aunque no hablaba español, pero con las canciones y las melodías. La melodía obviamente no tiene idioma. Las letras en español, él le daba, pudo salir a camino grabando en español. Eso no es una cosa del otro mundo, como para un artista grabar en otro idioma, aunque no conozca el idioma. Entonces ese gran artista falleció en el día de hoy, la madrugada de hoy. Charles Aznavour, 94 años, bien vividos y bien cantados. Entonces aquí en el ámbito ya noticioso, además de noticias de otras categorías, de otros ámbitos, hay muchos temas en el día de hoy, como todos los lunes, temas que son propios del día y luego también lo que tienen repercusión del fin de semana, tanto en el país como en el resto del mundo. Vamos a ver este día cómo están los hechos noticiosos, y vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo para el día de hoy, un fin de semana lluvioso. Vamos a ver qué nos dice meteorología para este comienzo del mes de octubre.
que es ya el penúltimo mes de la temporada de huracanes, que recordemos termina en noviembre. Hay todavía la posibilidad de que se presenten importantes fenómenos de la naturaleza. La Oficina Nacional de Meteorología informó que la incidencia de una vaguada en los niveles bajos y medios, ubicada al suroeste del país, continuará provocando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las localidades en las regiones, más bien, del noroeste, el noreste, el sureste, en el suroeste, la cordillera central y la zona fronteriza, vale decir prácticamente en todo el país. Debido a las precipitaciones que se esperan, ONAMED mantiene una alerta sobre posibles desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas para esas zonas y específicamente para las provincias de la Altagracia, El Ceibo, aquí en la capital de la República, en la Romana, Altomayor, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monte Plata, San Pedro de Macorís y Monseñor Noel. En cuanto a la tormenta tropical Leslie, ONAMED explicó que este fenómeno se localiza a unos 1025 kilómetros al este de las Bermudas, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y se mueve al oeste-noroeste a 7 kilómetros. Este fenómeno no ofrece peligro para la República Dominicana. Eso por ese lado, así que no hay problema con Leslie para nuestro territorio. En otra información, comenzaron a ser entregados los premios Nobel. En esta ocasión, como siempre, se comienza con medicina. Correspondió el premio al biólogo norteamericano James P. Arsen y al médico japonés Tosuku Honjo, que fueron galardonados por la Academia Sueca por sus aportes a la lucha contra el cáncer a partir de sus estudios del sistema inmunológico que los llevaron a plantear tratamientos que ha sido catalogado como revolucionarios. Arneson, que nació en Altis, en Texas, el 7 de agosto del año 1948, estudió microbiología y luego biología. Su carrera como investigador se ha desarrollado entre Texas y California. Su descubrimiento clave se dio a conocer en el año 1995, cuando junto con el equipo de la Universidad de California, pudo desarrollar esos descubrimientos que apuntan a determinar cómo se debilita el sistema inmunológico, y a partir de ahí comenzó el desarrollo de su investigación y del tratamiento que le fue reconocido en el día de hoy. Entonces el japonés desarrolló también unas fórmulas para combatir el cáncer que junto con el norteamericano fueron considerados por la Academia Sueca como revolucionarios y muy importantes para la lucha contra esa terrible enfermedad que afecta a millones de personas alrededor del mundo. Los premios Nobel comenzaron ya en el día de hoy. Mañana se dará a conocer, después de Nobel va el de física, luego el de química, y el último que se entrega es el premio
Nobel de la Paz. En Latinoamérica, los norteamericanos, los latinoamericanos y los científicos y los investigadores, etcétera, de países como de los continentes de Asia, de África, más bien de África y América Latina, no han ganado nunca premios de esa categoría, sino que ganan premios Nobel de literatura o la paz, cuestiones así. Pero cuando se premian investigaciones profundas, nosotros quedamos, ni siquiera nos toman en cuenta. ¿Por qué? Porque no hemos hecho grandes aportes en estas materias tan importantes para la vida de los seres humanos, como sí lo hacen los europeos, los japoneses y los norteamericanos, lamentablemente. Pero bien, algo es algo y ganamos literatura y la paz. Está bien con eso. Bueno, tenemos en carpeta esta semana la posibilidad de que se produzca una paralización del transporte. Estos sindicatos están muy inmersos en reclamos de que se rebajen los combustibles. Dice uno de los dirigentes de los empresarios del sindicato, Antonio Marte, que su punto fundamental en negociaciones o en diálogos con los funcionarios públicos se circunscribe única y exclusivamente a la modificación o que se revise la ley de hidrocarburos, procurando por esa vía que los precios de los combustibles sean revisados de una manera más transparente, según los sindicalistas o los empresarios del transporte, en el entendido de que la fórmula que se aplica todas las semanas para ajustar o para revisar los precios de los combustibles no es transparente y que no toma en cuenta factores que supuestamente deben ser tomados en cuenta. Entonces esa ley debe ser revisada según reclaman los transportistas. El Congreso Nacional está apoderado por vía de la Cámara de Diputados de un proyecto encaminado justamente a la revisión de la ley de hidrocarburos, y entonces debe ser parte de todo este laborantismo de reclamos que se revise la ley. La comisión que está apoderada de la ley debe convocar o debería convocar a vistas públicas para que todos los sectores emitieran su opinión. De seguro que el 90, 95, si no el 100% de los que acudan a unas vistas públicas se perfilarían porque se modifique la ley de hidrocarburos y que esa modificación contemple algún mecanismo de que no tenga que ser revisada toda la semana, porque el Estado, el país no compra combustible todos los días, ni lo compra todas las semanas. El país compra encarga más bien unas provisiones de mercancía, de combustibles, basado en una programación de cuánto se consume al mes. No lo hace de manera semanal. Y ese podría ser un mecanismo de revisión o un mecanismo de fijación de precios más transparente, menos traumático para todos los sectores que todas las semanas están expuestos a que se varíen los precios generalmente hacia el incremento
sino que pudieran ser mensualmente. ¿Qué podría tener de inconveniente? Bueno, que si este mes el petróleo es comprado a, digamos, a $60 y se fijan los precios de ese mes para $60, los ingresos percibidos por esa vía estarían en función de ese precio. Si el próximo mes van a ser comprados a $70, entonces ya habría problemas, porque la recaudación obtenida en unos precios a $60 dejaría por debajo lo que llamarían, dicen en el comercio, la reposición de inventario. Si se recaudan $10 y la próxima semana la compra para el próximo mes, la compra para el mes siguiente se haría sobre la base de $70, entonces, digamos de $12, el Estado Dominicano estaría dejando de percibir $2. Eso es un número ficticio, obviamente. Y entonces ahí es que está la resistencia de los que manejan este tema a que se haga una revisión mensual, y por eso la hacen de manera semanal, para tener un rejuego de cómo ajustar los precios y ajustar la reposición de inventario de combustible en base a unos ingresos más o menos equilibrados. Ese es uno de los alegatos. Entonces ya tendría que buscar algún mecanismo que contribuya a que no tenga necesariamente que fijarse los precios de manera semanal. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con más en Geopolítica de este lunes, comenzando octubre. Seguimos en Geopolítica de este lunes. Bueno, Indonesia, bastante lejos de aquí, pero el mismo planeta. El fin de semana hubo un devastador terremoto de unos 7.5 en la escala de Richter, y eso siguió un tsunami que arrasó con poblado. Por ejemplo, una isla llamada Cébeles fue prácticamente arrasada. Se informa que los aparatos que emiten alertas para avisar de tsunami no estaban funcionando, y por eso la gente no se dio cuenta. Por ejemplo, más de 1000 personas que estaban estaban ya esperando un festival en esa isla, no se dieron cuenta, porque al no sonar las alarmas, no se dieron cuenta, y es más de 800 muertos en toda por efecto de ese tsunami. Vamos a ver la información que nos viene desde Indonesia. Tres días después del terremoto, Indonesia desconoce aún la magnitud de la tragedia. Por ahora son 844 los muertos, entre los que están 34 niños que participaban en un campamento, aunque se da por seguro que esa cifra va a aumentar. Y los cuerpos han comenzado a ser enterrados en fosas provisionales. En total son 4 las zonas que más preocupan en la isla de Sulawesi, todas próximas al epicentro del seísmo de 7,5 grados en la escala Richter, y que reúnen a una población de cerca de 1.400.000 personas. El tsunami desencadenado por el temblor provocó mayores dificultades. Salvo 23, todos los fallecidos pertenecen a la ciudad de Palu. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los suministros de alimentos y medicinas no son suficientes, y la decepción comienza a ser generalizada. Creo que la frustración está empezando a acumularse. Ayer vimos al presidente Joko Widodo recorrer la zona prometiendo que la policía y el ejército concentrarían sus esfuerzos las 24 horas del día. Está claro que la gente de Palu siente que eso no es suficiente, sobre todo cuando los días y las horas pasan y no reciben la ayuda que necesitan.
and the hours tick past and they're not getting the aid that they need. El organismo encargado de afrontar el desastre ya ha advertido de que son necesarios más refuerzos. En Palu, los camiones con agua, comida y combustible aguardan una escolta policial para evitar robos. El gobierno ya ha invertido 32 millones de euros para tratar de paliar los daños. ¡Qué devastación! Por ahí en esa zona están muy acostumbrados, ya están habituados a los tsunamis, que siguen a los terremotos, pero no siempre se tiene tan a la mano la posibilidad de escapar de uno de estos fenómenos que son devastadores. Este tsunami provocó olas de más de 40 pies. Imagínense, ¿quién puede escapar a una ola de 40 pies? Bueno, aquí en el país, en el día de hoy, el periódico Hoy justamente publicó los resultados, la primera entrega de su encuesta Gallup. Lo hace en varias entregas, mañana continuará y después seguirá con otros temas de sus hallazgos. Generalmente la gente le pone más atención a los hallazgos políticos, porque este es un país muy politizado, además estamos ya camino a unas próximas elecciones del año 2020, ahorita ya el año preelectoral 2019. Por eso, cuando se emiten estos resultados de encuestas que marcan las preferencias de los dominicanos, se le pone mucha atención. Sobre todo la encuesta Gallup, que es una de las menos cuestionadas en el país, aunque siempre tiene detractores, sobre todo aquellos que tienen números bajos cuando esta encuesta es publicada. Entonces, según vemos ahí en las imágenes, la imagen que están en pantalla, actualmente el presidente Danilo Medina concitaría el apoyo de un 18%, 18.6%. El expresidente Leonel Fernández un 21.8%, o sea, 22%. Y Luis Abinader tendría un 12%. En esta encuesta hay un dato muy importante, y es que el 33.9%, o sea, el 34% de los encuestados no tienen todavía, no saben por quién van a votar o no quisieron decir. 34%, más de la tercera parte de los electores no tienen todavía definido por quién van a votar. Ese 34%, que es lo que se hace estadísticamente cuando están los indecisos, se distribuye en la misma proporción en que están los que han manifestado su preferencia. O sea, de ese 34%, habría que asignarle al doctor Leonel Fernández un 21%, 22%. Entonces ese 22% correspondería para el doctor Leonel Fernández un 64%. Habría que sumarle ese 64%, pero no es así. No sería 22 más 64, sino que se saca el porcentaje que corresponde y se suma ese 21%. Para no alargarlo, yo lo puedo hacer aquí en la computadora, en el teléfono, pero no voy a entrar en esos detalles. El hecho es que, para reiterar, los indecisos se distribuyen en partes iguales. ¿Qué dato tiene esa encuesta que me llamó la atención?
y es que Hipólito Mejía, que está muy tirado a la calle, está muy activo, aparece apenas 2 puntos por encima de David Collado, que no es candidato, no ha dicho que va a ser candidato, ni está siendo considerado en el PRM como un posible contrincante. Aparece con un 8%. E Hipólito aparece con un 10%. ¿Qué está pasando con Hipólito Mejía? No sé qué está pasando con Hipólito Mejía. Las encuestas, casi todas, incluyendo esta de Galo, están perfilando que la mayoría de los dominicanos que son encuestados, pero la mayoría de los PRMistas, cuando son segregados del grueso de la población, apuntan a que Luis Abinader es el candidato. Ocurre lo mismo en el PLD cuando se segregan a los PLDistas del grupo, del nivel general. Solamente se identifica lo que son PLDistas. La mayoría está diciendo que el candidato va a ser Leonel Fernández. ¿Qué pasa con esto? Obviamente que hay un impedimento constitucional del presidente Danilo Medina para ser candidato. Por lo tanto, los PLDistas están asumiendo que si no es removido ese impedimento constitucional, cuyo primer tramo no fue, o mejor dicho, cuyo primer obstáculo no pudo ser salvado con el tema del transitorio, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible un recurso que procuraba declarar inconstitucional el transitorio. O sea, ese tramo no pudo ser salvado por quienes aspiran a que el presidente Danilo Medina se presente nuevamente en el año 2020. Quedaría entonces otro tramo que sería la modificación constitucional, que ya eso serían otras 500, como se dice popularmente, porque una convocatoria, con todo lo difícil que eso resulta, luego tratar de buscar los votos en el Congreso, en la Asamblea Revisora, también con las dificultades que eso presentaría. Todo eso hace suponer a la mayoría del PLD, de los PLDistas, que el presidente no va a ser candidato. Y por lo tanto, esa mayoría muy apreciable, una mayoría que pudiera decirse determinante, entiende que el candidato será Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque los demás aspirantes, Carlos Amarante Baré, que es el más beligerante contra Leonel Fernández, está marcando 0.6%. El presidente del Senado, Reinaldo Pared, que también lanzó su candidatura, está marcando 0.9%. Domínguez Brito está marcando 1 punto y pico, 2 puntos. Y así por el estilo. De modo que lo que se perfila es que si no hay la modificación constitucional, el candidato presidencial será por el PLD, Leonel Fernández, y por el PRM, Luis Abinader. Ahí parecería que se define un cuadro electoral para el año 2020. Pero todavía falta mucha agua que corra por
debajo de los puentes, diría un campesino. Falta agua todavía. Así que estos hallazgos son importantes, como todos los demás, para hacer estos análisis, pero nada definitivo. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con más en Geopolítica. Bien, seguimos en la parte final de Geopolítica, hoy bastante afectado la gripe. Eso habrán notado, ¿verdad? Que no puedo cantar, no podría cantar. Pero aquí estamos, cumpliendo con nuestro compromiso con ustedes de todos los días. Bueno, el día de hoy se reanuda o se reanudó ya, es posible que ya se haya reanudado el juicio del caso de Odebrecht. El juez de la instrucción especial, Francisco Ortega, de la Suprema Corte de Justicia, convocó para el día de hoy a la continuación del juicio. Estaba pendiente que el abogado del imputado Conrado Pitaluga presentara un recurso que a lo mejor obligaría a que el magistrado Ortega tenga que aplazar nuevamente el juicio, o en todo caso decidir hoy mismo sobre ese recurso, de modo que el caso de Odebrecht sigue en la palestra. Y a propósito de Odebrecht, este caso en Brasil, que Odebrecht es brasileña, en Brasil miles de personas salieron a las calles este fin de semana a protestar contra el candidato derechista Jair Bolsonaro, que está ocupando el primer lugar en las encuestas, ya va cayendo lentamente, y el candidato del Partido de los Trabajadores, el candidato de Lula, va subiendo. Entonces, en varias ciudades de las más importantes de Brasil se produjo una marejada humana para protestar contra ese candidato, y vamos a ver qué ocurrió. Las encuestas marcan el pulso del último tramo de la campaña presidencial en Brasil. Se difunden casi a diario y la última reafirma que el líder ultraconservador Jair Bolsonaro las lidera, pero no podría imponerse en una segunda vuelta. La posibilidad de un presidente extremista despierta la reacción de la ciudadanía en defensa de la democracia. La consigna es clara: él no. Él no, él nunca. Somos mujeres, somos personas pensantes, sensatas, y la gente quiere democracia. Y la gente quiere democracia. Son personas multipartidarias que son contra este candidato llamado Jair Bolsonaro, que es un representante del retroceso, la vuelta para atrás. Él no, nós não podemos. Él no. Nosotros no podemos dejar que esa persona tome el control de Brasil y venga con esas propuestas homofóbicas, racistas, misóginas. El repudio a las políticas impulsadas por el candidato ultraderechista estuvo presente de manera diversa. En esta misma jornada, Bolsonaro salió del hospital donde permanecía internado. En la manifestación no faltaron los seguidores del expresidente Lula da Silva, quien además de estar preso, fue censurado en las últimas horas, hecho que fue denunciado por los medios más conservadores del país. Estamos aquí juntas, es muy lindo ver mujeres con distintos candidatos en el pecho o sin candidatos en el pecho, en contra de varios, pero con la certeza que él no, él y no. Que la gente tenga muy claro que este peligro es real y que ahora más do que nunca es importante de estar en la calle y luchar por un Estado democrático. Miles de personas salieron a las calles para repudiar la candidatura de Jair Bolsonaro. La pregunta es si esta marea humana alcanzará para frenar la llegada a la presidencia del líder ultraderechista. Andrés Sallari, Hispan TV, Sao Paulo.
Él no. Cualquiera otro sí, pero él no. Y si él no, Fernando Haddad, que es el candidato de Lula, el próximo presidente del Brasil. De verdad que este hombre que fue militar, que es un general retirado, no quiere saber de homosexuales, ataca a las mujeres no tienen que trabajar, deben ser solamente amas de casa, no deben estudiar. Los negros deberían estar en el monte, no pueden estar en la ciudad. Los pobres no deben fuñir en los centros urbanos, deben estar confinados en las favelas. Y toda una cantidad impresionante de ideas retrógradas, de ideas del siglo XVI, son las que enarbola este candidato de la derecha brasileña. Él no. Nosotros sí mañana. Gracias por su atención. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, con gripe o sin ella, Dios mediante, estaremos aquí para nuestro compromiso de geopolítica de todos los días. Sigan ahora con EN Meridiano.